Ok. Buenos días. Nosotros hemos visto, la sección pasada estuvimos hablando de álgebra lineal y vimos una introducción sobre SQL. Ya vamos a hablar sobre la notación como tal. Les voy a poner un ejemplo corto, sencillo, no es algo tan profundo, donde quiero que apliquen eso, esa forma de creación de una base de datos a partir y poblar una base de datos a partir de un archivo de texto. Lo primero que nosotros es, esto de acá no sé cuál sería el orden correcto, si lo primero es que creamos la base de datos o primero sería crear el usuario que accede o es el propietario de la base de datos. Pero digamos que primero uno construye la base de datos, la sentencia básica es el create database, esas son las dos palabras claves, seguidos por el nombre de la base de datos. En el caso que nosotros la ejecutemos como aparece en la línea 1, el propietario o toda la configuración dejamos que el sistema gestor se encargue de asignar cualquier parámetro dentro de la definición de la base de datos. Nosotros única y exclusivamente establecemos una definición respecto a su nombre y nada más. Pero podemos hacer algún otro tipo de configuración. Por ejemplo, lo que aparece en la línea 4, donde definimos la base de datos sales. Podemos especificar algunas cosas como por ejemplo el usuario que es propietario de esa base de datos, que sería el Sales App, y ese table space o el lugar donde nosotros le estamos indicando al sistema gestor, en este caso Postgres, donde va a almacenar los datos o los archivos que corresponden a esa base de datos. Entonces, es bueno tener presente, o sea, nosotros podríamos llegar a gestionarla una base de datos de esa forma, como indicándole en qué lugar físico queremos que se almacene, pero no asociemos que ese table space significa que allá está absolutamente toda la base de datos. O sea, están los archivos binarios que el sistema gestor los lee, donde almacenamos información, más no se encuentran cosas como por ejemplo los metadatos. Entonces, podemos administrarlo, podemos definirlo. También tengamos presente que aunque digamos, en la clase, lo que estamos haciendo ahora, lo que ustedes van a hacer en esos proyectos, puede ser algo pequeño que ustedes inclusive no necesiten definir un lugar específico donde almacenarlo. En un ambiente empresarial corporativo, en un ambiente muy grande, podemos inclusive tener más de un servidor dedicado exclusivamente a la base de datos o ese servidor tenga diferentes lugares donde pueda llegar a almacenar información. O sea, eso ya inclusive tenga data switches o tenga servidores únicos y exclusivamente de almacenamiento de datos. Entonces ahí uno puede llegar a determinar de qué manera, dónde quiere que eso quede almacenado. Otro ejemplo de creación de base de datos sería la línea 7, donde se define el nombre. Eso sí es obligatorio, pero hay otro tipo de cosas que podemos llegar a definir, como por ejemplo la codificación o el sistema de caracteres en el cual nosotros vamos a almacenar lo que definamos o todo lo que se vaya a guardar en la base de datos. Para nosotros sí es importante ese tipo de cosas porque pues ustedes saben que nuestro idioma tiene algunos caracteres especiales. Entonces allá viene algún tipo de codificación. En este caso podría ser con el Latin 1. No sé si lo sigue haciendo IDECA, pero el año pasado o hace 2 años la codificación de la base de datos que ellos dejan disponible al usuario en mapa de referencia, esa está en este tipo de codificación. El template es una característica a partir de la cual nosotros podemos hacer, si es un proceso masivo, es un proceso común la creación de bases de datos y las bases de datos cumplen con unas ciertas características, algunas definiciones, como por ejemplo nosotros una base de datos espacial. Entonces, se puede crear una base de datos a partir de la cual se define como una plantilla para ser utilizada posteriormente en otros procesos. En este caso, el template ceros es un tipo de base de datos que es un tipo de plantilla básica que viene definida, se encuentra definida de Postgres. Pero pues nosotros podemos tener algo mucho más robusto. Entonces, una definición de una base de datos espacial puede ser más de
4 o 5 extensiones que le estemos cargando e inclusive si tenemos algunos extensiones especiales que hemos diseñado o algunas características que le hemos metido a ese modelo, ese podríamos utilizar la referencia. Lo único que hacemos es citarlo al momento de crear una nueva y no tenemos que especificar nada más. Esa es una forma que también podríamos crearlo a partir desde Postgres. La eliminación de la base de datos es este comando, el drop database. Entonces, si nosotros tenemos un superusuario que puede hacer absolutamente todo dentro del sistema, es muy riesgoso que lo estemos utilizando todo el tiempo porque inclusive podría suceder ese tipo de cosas. O que todo el mundo maneje, todo el mundo que tenga acceso para hacer consultas a la base de datos lo haga a partir de ese usuario, superusuario, el cual podría llegar a ser esa particularidad de borrar todo lo que se encuentra allí. Eso no sería algo lógico en el caso que nosotros lo tengamos definido en un sistema gestor. Por eso es que nosotros podemos hacer cosas como esta, como definir usuarios específicos, los cuales pueden ir a acceder a parte de la base de datos. O definimos los parámetros que queremos que tenga. Para hacer esto se utiliza la sentencia create user, donde el primer parámetro, el cual es obligatorio que nosotros debemos definir, es ese name, o sea, el nombre que le vamos a dar al usuario. Y de ahí para adelante es que podemos llegar a definir una serie de parámetros respecto a su usuario original. Postgres es Postgres, que es el usuario que se crea por defecto en muchos procesos de instalación de nuestro sistema gestor Postgres SQL. Él viene y no lo define. Pero si, por ejemplo, en el caso de Natalia, muy seguramente si ella instaló o instala el sistema gestor a partir de un sistema de paquetes como lo es Homebrew, en ningún momento ese sistema le va a crear un usuario Postgres. Entonces le va a crear otro tipo de usuario. ¿Qué podemos definir nosotros si el usuario es concepto básico, si es un superusuario o no? Y en eso ya estamos definiendo ciertas características básicas que él va a tener respecto a su posibilidad de manejo en la base de datos. Indicarle si puede llegar a crear en una base de datos o no, o qué rol va a tener definido. Los roles ya más adelante o en otros momentos se puede llegar a especificar como para lo mismo, gestionar de una mejor manera. El administrador de una base de datos muy seguramente lo que hace es crear roles o crear grupos de usuarios donde básicamente más adelante, por ejemplo, si en una entidad ingresa un funcionario, lo que hace es que a ese funcionario con ese nombre, normalmente lo que se maneja es el nombre de usuario de red, le asigna alguno de estos casos en algunos espacios específicos donde él pueda, pues, según las características del negocio, establecer qué es lo que va a hacer. Un parámetro muy importante es la definición de la contraseña. Si va a tener acceso para manejar la contraseña o no. Y eso también viene relacionado en casos como lo que nosotros veíamos con el ejemplo que hicimos básico cuando configuramos la base de datos de cargar el dbeaver. Nosotros necesitamos contraseña para poder establecer la conexión allí. Hay formas de definirlo en el sistema cuando uno lo crea, que fue una de las últimas modificaciones que hicimos, y es que a partir hay parámetros como dentro del sistema gestor donde no le pida la contraseña al usuario. Y esto es supremamente riesgoso, más aún si uno no está manejando cosas desde aplicaciones, o sea, el acceso a la base de datos desde una aplicación. Entonces, pues, lo más normal es que se deba tener una contraseña como para garantizar al menos que las personas que acceden a la base de datos cumplan con ciertas características. Si no, cualquiera pues accede y ve todo. Caso muy común y que ha pasado constantemente con Facebook y siempre sale a decir, ups, se me olvidó. Cosas así. Entonces, este es el parámetro que nosotros utilizamos, que damos el usuario. Ya una vez que nosotros tenemos ese usuario definido, es importante definir los privilegios específicos a los cuales el usuario tendrá
acceso dentro de la base de datos, ya sea un usuario o un rol. O sea, podemos construir un rol de usuarios de consulta, o sea, cualquier usuario nuevo que nosotros definamos a partir de ese rol va a poder hacer algunas cosas específicas. Todos esos parámetros que nosotros tenemos, o esos privilegios que podemos asignar, están aquí definidos, donde básicamente el select es un usuario, si tiene única y exclusivamente habilitado eso, pues es un usuario que puede ir a consultar unas bases de datos y punto. Eso lo define un superusuario. O inclusive el propietario de una base de datos puede definir a quién le da acceso y a qué le da acceso. Me quedó repetido. No es un create, sino es un grant. Lo corregiré. Y para asignar privilegios es el grant. Ese grant como el que está aquí seleccionado, la línea 1. Y en el caso de que se vayan a quitar esos privilegios que se le asignaron, pues sería un revoke. Entonces, si uno crea un usuario, si uno desde el usuario Postgres crea una base de datos, si quiere, digamos, llamando el superusuario Postgres que sea el único que existe en la base de datos, podemos asignar, podemos crear unos nuevos usuarios que accedan o que puedan hacer consultas o construir bases de datos, depende del modelo de negocio. Y eso lo hacemos a partir de la sentencia grant. Y en el caso que ya se quiera eliminar o remover esos privilegios, pues utilizamos el revoke, donde una forma de definirlos, como ustedes observan en la línea 10, que en el caso de la línea 10 del ejemplo que aparece acá, es donde al usuario, a cualquier usuario, al esquema público, o sea, las personas, los usuarios definidos dentro del esquema público, pueden ir a agregar registros dentro de la tabla Films. Entonces, si no queremos que eso siga sucediendo, pues una forma es eliminarle ese privilegio. Es que decir que si alguien está, si desde el esquema public no se puede agregar nuevos registros, podríamos llegar a definirlo de esa manera. O podríamos ya ir a mirar, como los aparece en la línea 13, todos los privilegios para un usuario, el usuario Manuel, en una vista. Siendo una vista o el resultado específico, el resultado de una consulta específica en la base de datos, lo que se traduce en una tabla. Todo usuario desde afuera ve una vista como si fuera una tabla. Para los usuarios de consulta, ellos no encuentran ninguna diferencia entre una tabla como tal o una vista. Físicamente se manifiestan ambas de la misma manera. Pero entonces, si resulta que Manuel cambió de dependencia dentro de la organización y el hecho de que haya cambiado de dependencia significa que ya no puede ver, que ya no debería tener acceso a ciertas tablas dentro del sistema, pues lo único que se hace sin necesidad de ir a eliminarlo es cambiarle privilegios. En este caso es que en la línea 13 nos indica que se le van a quitar todos los privilegios en la tabla kinds, no kits, como está acá en el comentario. Entonces, en el kind se determina que se le va a quitar todos los privilegios ¿a quién? A ese usuario Manuel. Entonces, no es tan común, pero en proyectos o en trabajos o en modelos de negocio supremamente grandes donde se manejan múltiples usuarios, ahí sí es que entra en realidad que debemos manejar las cosas de esta manera, definiendo, agregando, quitando privilegios. Inclusive, como les mencionaba cuando estaba hablando de la creación de usuarios, cuando lo creamos podemos asignarlo dentro de un rol. En este caso al usuario Joe estaba dentro del rol de admins, o sea, como administradores, llamando más o menos tomando que ese admin sea el corto de administradores. Si ya no queremos que Joe siga teniendo ese tipo de privilegios, donde pensándolo un poco, un administrador pues es una persona que puede muy seguramente ir a crear bases de datos, ir a crear tablas, ir a insertar registros, ir a actualizarlos o eliminarlos. Ya no queremos que tenga ese tipo de privilegios, sino otro. Muy seguramente pasará a ser un usuario de consulta o definitivamente no va a tener ningún tipo de acceso a su usuario. Lo que hacemos es manejarlo a partir de acá, a partir del revoke.
revoke el admins, donde ya específicamente eso quiere decir que es un tipo de rol definido para el usuario específico que nosotros queremos hacerlo. Esto no es tan aleatorio que se lo asignamos a todos y ya automáticamente eso se. Una forma es, sin necesidad de llegar a eliminar los usuarios dentro de la base de datos, es que hagamos eso, o si ya es el caso donde efectivamente queremos remover lo que no quede dentro de nuestros registros, lo podemos hacer a través de la sentencia drop user. Es un proceso o es un ejercicio bastante sano al momento de nosotros ejecutar una sentencia, llegar a definirle cosas como si existe. El if exist, pues nos va a garantizar que en el caso que exista ese usuario, ahí lo elimina, busca eliminarlo. Es un poco flexible en cuanto que si el usuario no existe, falle, o sea, si el drop user con el nombre del usuario que queremos eliminarlo, pues si él no está, pues muy seguramente puede ser el caso de que nos haga un error y nos diga, yo no puedo eliminar ese usuario porque pues, el usuario no existe. Entonces, cuando nosotros agregamos la sentencia, le decimos, intente eliminarlo. Si usted se encuentra con ese usuario dentro de la base de datos, bórrelo. Si no, pues siga. O sea, no se quede con eso. La eliminación de un usuario es supremamente básica, pero tengan presente una cosa cuando nosotros vamos a eliminar algo. Así como nosotros lo hablábamos en sesiones hace como 2 semanas o algo así, donde les decía, o más, donde hablábamos del proceso de eliminar registros y de cómo se maneja, si eso es buscando garantizar la integridad de la base de datos, es decir, si los eliminamos en cascada o no, pues muy seguramente si nosotros vamos a eliminar un usuario que tiene unas bases de datos creadas o las cuales él es propietario, pues vamos a recibir una emergencia, un llamado de atención del sistema de gestión indicándonos que si eliminamos ese usuario, pues o no se puede eliminar porque el usuario ya tiene o es el responsable o el propietario de unas tablas. Entonces, o de algunos elementos dentro de la base de datos. Entonces, también eso es un proceso bastante responsable, no poder eliminar propietarios de ciertas cosas dentro de elementos en la base de datos. Ya implicaría que, como tal, el administrador de esa base de datos tenga que modificar esos elementos para ir a cambiarle el propietario, por ejemplo. Modificaciones que podemos hacer una vez ya exista un elemento dentro de la base de datos, un objeto ya haya sido construido, ellos pueden ser modificados utilizando la operación alter. El alter ya aplica para cualquier objeto dentro de la base de datos. Lo único que nos va a cambiar es de qué manera nosotros o a qué se lo vamos a aplicar. Por ejemplo, todos los ejemplos que ustedes están observando en estos momentos van referidos a la base de datos. Y uno de ellos podría ser inclusive a quién pertenece a la base de datos. Si vamos a eliminar el usuario, entonces vamos a eliminar un usuario, entonces lo primero que tenemos que garantizar es que cuando nosotros lo modifiquemos, la base de datos y le definamos algo como lo es el decirle, pues, pase a ser de un nuevo propietario, o sea, le decimos un new owner, antes de que yo pueda eliminar el anterior. Entonces, el anterior dueño, o sea, le hago el cambio de ese nombre para que yo pueda llegar a hacer esa modificación. Puedo definir, puedo cambiar el nombre de la base de datos, también puedo definir el lugar donde se almacenan los registros, el table space, o inclusive resetearle toda la configuración adicional que yo le haya hecho, o configuración que tengan a la base de datos, o sea, ese reset all, que puedo llegar a definirlo ahí. Entonces, desde algo tan general como la base de datos, entonces significa que así podríamos llegar nosotros a modificar usuarios, modificar tablas, modificar columnas. Más adelante inclusive veremos algunos ejemplos de eso. La creación de dominios. Un dominio básicamente es la colección de todos los valores posibles que un elemento de cierto tipo puede contener. Entonces ahí es donde nosotros, para los que han trabajado o vienen mucho tiempo trabajando, y el ejemplo más común es en Geodatabases, o sea, en las bases de datos de Esri,
nosotros podemos ir a especificar un dominio que en eso se ve reflejado casi siempre desde, a partir de un código. Normalmente se maneja así, o sea, aunque no nos lo muestra de forma explícita por debajo, tenemos que eso es, tenemos una integridad de referencial allí donde la tabla de donde se define ese dominio realmente es un registro donde almacenamos todos nosotros los valores de las llaves primarias y que después vamos a ir a consumir. Es así de simple. Entonces, ¿cómo definimos nosotros o cómo construimos? ¿Cómo lo construimos? La sentencia sería lo que ustedes observan en las tres primeras líneas, donde tenemos nosotros la primera que sería create domain, el nombre del dominio que le vamos a tener. Si, es, es más bien sano que intentemos tener algo del nombre que nos permita ir entendiendo un poco qué es lo que nosotros estamos construyendo. En este caso, ese prefijo DOM es solo para hacerme la vida fácil cuando yo esté explorando la base de datos y me cruce con esto, pues ya voy a ir entendiendo a qué se refiere ese elemento o ese objeto que estoy revisando. Se le asigna un nombre, se le define el tipo de dato que él va a contener, o sea, digamos ese ASCII de 20, donde se pone, podemos nosotros llegar a tener una indicación de donde restringimos algo específico que vamos a llegar a tener ahí. En este caso, Puedo hacer una pregunta. señor, dígame. Nosotros digamos que entre los modelos que hemos diseñado, algunos de las tablas estaban pensadas más como un dominio, tal cual ahí que estamos enseñando, que va a reducir en la tabla principal, digamos que el tamaño de esa tabla principal, pensando como la eficiencia de la base de datos. Pero lo que no tenemos como tan presente, pues no sabría si esa tabla, que es un dominio, eh, debe estar en el modelo de entidad-relación o no debe estar en el modelo de entidad-relación. Es una buena pregunta. En el gráfico no, pues de hecho no lo... si ustedes quieren construir, si ustedes quieren que sea explícito, que se vea en el gráfico, que a la larga lo mejor, tendrían que agregarlo como una relación nueva, una relación que aparece por ahí. De hecho, en muchas especificaciones que he visto de la OGC, lo que hacen es que ese elemento lo dejan, para que sea explícito la visualización, lo construyan como una nueva relación y en esa, inclusive ponen todos los posibles valores que va a contener esa relación. Entonces, por decirlo de otra forma, es una tabla con los datos, con los registros que se ven explícitos. Pero eso es una forma de garantizar que cualquier lector pueda llegar a entender qué es lo que contiene el dominio. A eso va. Porque si yo les digo a ustedes, o sea, si yo les entregara, y ustedes en este caso pueden ver el ejemplo que les estoy mostrando con unas ciudades específicas, o si modifico el dominio agregándole otras ciudades, entonces podemos hacer eso, pero si yo no les entrego a ustedes eso y sencillamente les digo que tenemos un dominio de ciudades donde almacenamos unas ciudades que son válidas, pues ustedes me pueden responder a mí, ¿y cuál ciudad es válida? ¿Cierto? Porque pues si uno pone el dominio y no dice qué es, pues eso no es claro para el usuario. Eso no es claro para la persona que lee el modelo entidad-relación. Yo lo digo como la práctica que he visto en los estándares de la OGC, cuando uno mira los diagramas, los UML, he visto que muchas personas cuando los construyen, llamámoslo más bien la OGC, porque realmente son publicados por ellos, crean esas tablas donde le ponen los valores. Digo que es una buena pregunta la suya porque también puede, si nosotros analizamos esto, de hecho esto se complementa con lo que yo les acabo de decir respecto a a los dominios como nosotros los definimos en una database. Físicamente uno no los ve. La única forma de que usted sepa que esos existen es cuando esté diligenciando los datos y quiera poner un valor y no lo deje, o si está haciendo desde un modo gráfico, o sea, si está dentro de ARMAP o dentro de ArcGIS Pro, usted va al campo y le permite seleccionar los valores. De resto, nada más. Pero, ¿qué sucede si el ejemplo que yo tengo aquí son, cuando construyo el dominio, digo que solo son 4
son 4 valores de ciudades, pero ¿qué pasa si después son 20 o después son 50 o después son 100? Entonces, cada vez que yo empiezo a modificarlo para agregarle nuevos posibles valores al dominio, pues lo vuelvo mucho más grande y se vuelve menos práctico o útil de manejar. Entonces, dígame o pregunto cuál creen usted que sería la diferencia respecto a que yo tenga un dominio o que tengo una llave, una tabla específica de una relación, la cual sea llave foránea de ese atributo específico en la tabla donde yo estaba configurando el dominio. Entonces, ahí viene como una discusión en cuanto a qué es más útil de tener. Lo que pasa es que cuando nosotros creamos un dominio, este tipo de definición, por ejemplo, el último, que es como el más, tal vez sea el más fácil de explicarlo, cuando nosotros definimos que creamos un dominio para el precio, pues básicamente estamos diciendo que, y la definición del dominio como tal, estamos diciendo que un precio es válido si es mayor a 100. Entonces, estamos diciendo, entonces hay varias cosas por defecto que estamos diciendo. Estamos diciendo que no se aceptan valores negativos en ese campo y pues no es válido que nosotros vayamos a almacenar un valor de 50, por así decirlo. No sabemos la unidad de medida, solo sabemos que es un valor numérico. Entonces, para tenerlo presente. Pero este tipo de dominio, o sea, el precio de un elemento, puede estar presente en más de una tabla. Entonces, en inventario, por ejemplo, o sea, ya cambiemos lo que ya no sea inclusive de tipo precio, sino sea de referencias o de cantidades. En cantidades nosotros, si nosotros tenemos un inventario, no podemos tener inventario negativo, o sea, sobre todo si somos una empresa que maneja o que distribuye o que compra productos si cuenta con un inventario, nunca llegará a ser negativo, o sea, básicamente no tiene elementos para su inventario, entonces sería cero. Eso es, el ejemplo simple que les estoy poniendo acá del precio, o sea, el precio único y exclusivamente estamos diciendo es mayor a 100, podría tener otras restricciones como menor a tanto, eh, y ya, o sea, dos tipos de restricciones o validaciones que se realizan. Es más sensible, ya como en el caso que usted me está diciendo de su ejemplo, si muchos de los elementos que ustedes tienen en su tabla, la cual ustedes están identificando que esos atributos pueden llegar a ser definidos como dominios. Está bien, si esa es la lógica que ustedes lo ven. Yo lo único que sugiero en ese tipo de casos es que analicen qué tan posible es que varíe el dominio en cuanto a los valores que puede llegar a tener. Más aún si hablamos de un caso como lo es este que está aquí arriba de ciudades, donde es un texto donde específicamente hay que indicar cuáles son los textos que pueden llegar a estar almacenados allí. Eso es algo que uno debe tener en cuenta al momento de definir un dominio, porque si ya empieza a crecer o crece tanto, o sea, imagínense que nosotros tengamos un dominio de ciudades para Colombia, pues debemos tenerlo más de 1000 municipios allí. Si, si, si somos una base de datos consciente construida para todo el territorio nacional. Entonces, pues, ya es muy grande tener 1000 registros y que eso sea un dominio. Eso ya es, por lógica, eso es mejor ya tenerlo como otra relación más dentro de la base de datos. Entonces, ahí viene como ese tipo de restricciones o cuando nosotros lo estamos definiendo. Entonces, para tenerlo presente, pero sí, reafirmando, repitiendo lo que acabo de decir, cuando ustedes lo planteen en el diagrama, si van a tener, en la medida que tengan dominios, les sugiero que los construyan que aparezca la relación, o sea, dentro del diagrama, y que muestren los valores todos los posibles valores que va a contener ese dominio. Así ya le queda absolutamente claro al usuario qué significa eso. Y lo que hacen es que en el diagrama ustedes ponen el nombre de la columna dentro de la tabla o las tablas, si es que son varias, las que van a utilizar ese dominio. Y el tipo de dato sería el nombre del dominio.
Entonces ya uno buscaría dentro del diagrama donde se encuentra esa relación y ya ahí le salen todos los valores que va a tener. ¿Sí, sí fue claro con la respuesta, Gabriel? Sí, pues realmente cuando nosotros pensábamos en ese dominio, lo pensábamos era, por ejemplo, en este caso, que tiene Barcelona, París, Bogotá, Girona, uno podría tener un dominio 1, 2, 3, 4 y pensábamos 1, 2, 3, 4 hace más ligera la tabla en la que se está almacenando y no tiene que como llenar tantos caracteres en cada registro. Entonces, por ese lado nos parecía como pensar en la eficiencia de la tabla como tal. Pero ahí me surge la duda si después eso termina complicándose porque usted cuando va a hacer una consulta y lo que quiera saber es el nombre de la ciudad y no el código o la llave foránea, entonces ahí la consulta se vuelve un poquito más complicada porque tiene que generar un reporte y presentarle al usuario en su salida final es el nombre de la ciudad y no una llave foránea que es lo que realmente está almacenado en la tabla. Sí, señor, eso es muy cierto. Digamos que aquí sea 1 Barcelona y 2 París y 3 Bogotá. Eso no es tan fácil para mí para escribir acá. Entonces, nosotros tenemos eso. Obviamente, como lo que está diciendo usted es muy cierto, o sea, si así sea tabla, no solo el dominio, esto sería si esta sería la llave primaria, entonces quiere decir que donde se aplique, esa sería la llave foránea. Pero cuando yo construya la consulta, o sea, cuando ya lo estoy revisando acá, o sea, yo aquí estoy haciendo el select, donde quiero traer los registros, yo tengo que ir a apuntarles a esto. Porque al usuario le interesa, eso sí es muy cierto lo que acaba de decir Gabriel, al usuario no le interesa el código, al usuario no le interesa saber que París es 2. El usuario necesita y lo que quiere ver es París. Entonces, debo ir en el momento de hacer la consulta es donde debo ir a traer el campo específico que yo quiero que le muestre eso al usuario. Entonces, en eso sí, obviamente es mucho más corto. Usted tiene toda la razón que nosotros tengamos una relación de esta manera, porque pues este 1, 2 y 3 es donde yo lo voy a guardar como llave foránea. Entonces, 1 es un elemento mucho más pequeño o consume menos espacio de almacenamiento que Barcelona o París o Bogotá o San Andrés o San Andrés, que es un nombre de ciudad un poco más grande. Entonces, es un elemento mucho más pequeño sin lugar a dudas, eso es muy cierto. Y eso consumirá menos espacio. Está muy bien pensarlo de esa manera. Y esa es la lógica con la cual uno construye las tablas, pues eso es normalmente lo que se aplica. Pero pues lo que digo ya es como lo que tiene, bueno, ya eliminé lo puedo hacer acá nuevamente. En la consulta siempre téngalo presente. Usted tiene que cuando uno hace la consulta, siempre tiene que ir a apuntarla, es a que contiene el valor, no al elemento que yo estoy utilizando como llave foránea. Entonces, eso es importantísimo de tenerlo presente al momento de hacerlo. Y sí ocuparía mucho menos espacio esto que está acá en la observación que usted hizo. O sea, si hablamos de espacio de almacenamiento, sin lugar a dudas tengo una tabla donde usted define todos los elementos una vez. Tiene los 1000 municipios de Colombia definidos, 1100 X municipios de Colombia que tenemos definidos, donde una única vez lo define, con todos los atributos que sean el caso de que nosotros almacenemos, y puede consultar o puede traer el ID por cada uno de esos registros por N cantidad de veces. Y eso es mucho más eficiente que yo esté guardando, en este caso el nombre, la N cantidad de veces. Eso sí vendría, sí es muy cierto lo que usted nos dijo ahorita. También podemos hacer modificación de los dominios cuando nosotros cuando los ya han sido construidos. Podemos llegar a indicarle, por ejemplo, que acepte valores nulos, o sea, ese set not null, o quitarle la restricción de not null, o sea, que nosotros
construimos un dominio, pues eso quiere decir que tiene que almacenar valores y no que lo deje vacío. O podemos agregarle algún tipo de restricción. Estos tres definiciones están referidos respecto al código postal, donde el check es el que se encarga de hacer la validación y en este caso busca garantizar que almacene, que tenga el tamaño del dominio sea de 5 caracteres. O sea, ahí no estamos mirando que sea mínimo 5, sino no. Específicamente, si yo voy a guardar un dominio, tiene que ser de 5 caracteres, ¿cómo se llama? Un código postal. Ejemplo, pregunta para Colombia. Si nosotros lo hiciéramos aquí, ¿cuál debería ser el tamaño de la cantidad de caracteres que debo validar el código postal? Les pregunto a ustedes, muchachos. Creo que 6. Correcto, bien dicho, Natalia. O sea, si nosotros vamos a definir una tabla donde vamos a guardar los códigos postales, el validador, o sea, ese check que vamos a hacer es que tiene que ser del tamaño de 6. ¿Qué debemos tener presente? Y el ejemplo de hecho que aparece aquí. En este caso, eso que acabo de seleccionar ahí es la restricción, o sea, eso es uno de los parámetros que debe tener presente la base de datos al momento de construir ese elemento. Y esto que acabo ya de redondear es el nombre de esa validación que va a realizar. O sea, cada vez que ustedes se crucen cosas de ese estilo, ellas tienen asignada su nombre. Si ustedes no le ponen un nombre, más adelante pueden llegar a observarlo, el sistema gestor lo pondrá por ustedes. Entonces, dentro de la lógica que aplica el sistema gestor es la tabla a la cual está definiendo la restricción, o inclusive puede llegar a ser la columna a la cual la está definiendo. Pero pues no, el nombre que él le asigna a la restricción pues es automáticamente generado por parte del sistema, no es un dominio por parte del usuario administrador. Entonces quiere decir que si nosotros necesitamos modificar esa restricción, pues ahí tenemos un problema porque no sabemos realmente con qué nombre quedó. Entonces, si es el caso que hay que definir restricciones o especificar elementos dentro de la base de datos, siempre pónganle un nombre porque de esa manera ustedes pueden ir a llegar a modificarlo. O sea, ustedes ya pueden llegar a especificar qué es lo que quieren ir a cambiar sin entrar a un traumatismo de cómo carajo se llama eso. ¿Cómo eliminamos registros? Y nuevamente, sentencia drop. Drop, en este caso, ¿qué queremos eliminar? Pues el domain, validando si existe en la base de datos. Y, muy relevante, es que podemos especificar de qué forma es que va a realizar esa eliminación. Si en cascada o restrict, que como bien hablamos, en el caso de que algún elemento lo esté utilizando, pues un objeto de la base de datos lo usa, entonces pues básicamente no hace nada, no lo toca. Creación de una tabla. Nosotros creamos tablas con las en SQL de la siguiente manera como estamos observando ahí. Primero la definición del create table, se especifica el nombre, eso sí es obligatorio hacerlo, y posterior a eso vienen los elementos que nosotros vamos a tener dentro de una tabla. ¿Qué objetos podemos llegar a tener ahí? Les pregunto, en una tabla, que yo sé que ustedes saben de bases de datos, ¿qué podemos tener en una tabla? ¿Ni idea, muchachos? ¿Hay alguien ahí? No entiendo la pregunta, profesora. ¿Qué Bueno, puede tener que cuando creamos una tabla, ¿qué podemos almacenar allá? ¿Qué es seguro que nos vamos a encontrar en una tabla dentro de una base de datos? campos, columnas? Exacto. Eso es lo mínimo que nosotros, como bien lo dijo Carlos, eso es lo mínimo que nosotros debemos tener en una tabla. Cuando la creamos, es obligatorio definir columnas. Lo mínimo que puede tener una tabla es una columna. Y cuando definimos una columna,
Debemos indicarle ese tipo de dato que puede llegar a tener. Y ya, una única columna con un único tipo de dato. Y eso es todo de lo que nosotros necesitamos mínimo para poder construir una tabla. Si no tiene eso, no podemos llegar a crear la tabla, ¿sabes? Si creamos una tabla que es vacía, pues si no tiene ningún tipo de columna, no tiene nada definido allí. Entonces, pues ¿cuál es el motivo por el cual existe esa tabla? Bien, el primer elemento cuando nosotros entramos a mirar es, uno, la columna, como bien dije. El segundo elemento es el tipo de dato, siendo el tipo de dato numérico o solo de caracteres, o binario, o booleano, o un tipo de dato específico como lo son las geometrías de los elementos, puntos, líneas o polígonos, o si es un archivo raster, etcétera, lo que nosotros podemos llegar a definir ahí. Y el tercer elemento que tenemos cuando nosotros definimos un atributo es la restricción, que ya es un elemento opcional. ¿Cuáles son las restricciones que tenemos disponibles? Las que ustedes están observando ahí. Que pueda ser no nulo, o sea, que pueda llegar a ser el caso que no tenga valores, que sea nulo, perdón, no nulos, que no permita elementos vacíos dentro de ese atributo, nulos que sí los permita, el check que haga validaciones cuando voy a guardar los datos. Entonces, si hereda esa inherencia que nosotros tenemos ahí, si queremos asignarle un valor por defecto, o sea, ese default que tiene, si es único, si es llave primaria, si es references, que references básicamente si es una llave foránea. Entonces, eso es lo mínimo que yo le puedo llegar a establecer o los atributos perdón, las restricciones que puedo establecer, es el término correcto, cuando estoy creando una columna. Ese tipo de cosas son las que yo le puedo llegar a establecer ahí. Este es un ejemplo de creación de una tabla. Una tabla member, la cual contiene un member ID, que es un dato de tipo entero, y ese tiene una característica que es la llave primaria de esa tabla. Tiene otro registro como es el last name, donde almacena una línea de caracteres de tamaño 20. Un first name, que es nuevamente una caracteres de trabajo 20. Handicap, un atributo que es de tipo entero. Y en este caso sí está definido que es un sistema, tiene un valor por defecto que será de 18. El join date, que es una estampilla de tiempo. La forma como nosotros lo definimos, que eso es no es posible que se repita, eso es imposible que suceda. Y el género, que es un carácter, una línea de carácter de tamaño 1. Pregunta general que no sé si ya lo hemos hablado. ¿Cuál es la diferencia entre char y un varchar? Ah, muchachos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El bachar puede cambiar la longitud de los datos, de los caracteres, Ok. y Y el char la tiene fija. pero, ¿a qué te refieres con que pueda cambiar? ¿Puedes darme un ejemplo? Por ejemplo, que los caracteres estén entre 20 y 25 en varchar, y en char sí 20 fijos. Casi, casi. Ahí está. Allí complementa lo que dijo Natalia. Gracias, Natalia. ¿Alguien complementa con lo que nos dijo Natalia? Bueno, ok. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Vamos a ponerlo así. Varchar de 10, para dejarlo corto. Voy a almacenar, definir el campo como un varchar. Entonces acá tengo Camilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el varchar es de 10. ¿Qué quiere decir? Que de ahí en adelante voy a tener un 7, 8, 9, 10. Va a tener 4 elementos, 4 espacios dentro de mi atributo
Ay, perdón, estoy mezclando términos. Estoy mezclando términos, entonces lo que voy a hacer es corregirlo acá. Para explicar uno y hablar del otro. Gracias. Varchar, aunque nosotros definimos que es un campo de 10 caracteres y voy a almacenarle Camilo, pues el sistema acepta que yo almacene Camilo, así sea solo 6. El tamaño que va a ocupar realmente es de 6 caracteres. Y fin del tema. Si en el caso de que yo tenga un char que sea de 10, Camilo es complementado con 4 espacios. Veámoslo aquí, así más bien es. 4 espacios dentro del campo, única y exclusivamente para que cumpla con esta conexión que establecí. Entonces no es óptimo un almacenamiento de tipo varchar porque puede suceder el escenario como el que les estoy mostrando bien, Camilo, que no necesite la totalidad del tamaño del campo para ir a almacenar lo que yo quiero tener ahí. Eso o consumirá más espacio de almacenamiento el char o ya no, de hecho la definición del espacio ya queda establecida y punto, o sea, si uno los quiere utilizar o no, pues ya es cosa del usuario, pero pues ya el espacio quedó establecido con un tamaño específico, pero sí vamos a tener ese inconveniente que nosotros en los char vamos a ir a almacenar caracteres que no fueron definidos por nosotros. Entonces, si nosotros los almacenáramos de esta forma y después quisiéramos ir a consultarlos, nos toca llegar a definir elementos para que él tome única y exclusivamente los valores que realmente están allí almacenados para hacer las consultas que nosotros queramos al sistema, lo cual pues ya empieza a complicar un poco más al momento de que yo quiera establecer algo. Pero pues ese sí es un escenario que sucede en muchos. Hay gente que define los campos como char o varchar, o inclusive Oracle tiene una cosa que se llama en varchar. Entonces ahí ya vamos y almacena esos registros. Entonces son diferentes tipos de datos y esto hay que tenerlo presente que esos no son los mismos, estos son diferentes. Puede suceder con sistemas gestores que tengan un inconveniente al momento de que yo intente hacer una consulta o que intente hacer comparaciones entre campos que tengan, o que dos campos, uno que se ha definido en una tabla como varchar y el otro de char, tengamos el inconveniente de que no pueda hacer la validación porque, pues, fíjense, en uno estoy solo guardando Camilo y en el otro estoy guardando Camilo con unos espacios solo por cumplir con el tamaño. Entonces, ahí ya viene según la necesidad o lo que yo esté definiendo, lo que yo vaya a guardar ahí de la manera en que lo voy a guardar. Casos como el de los códigos postales, pues allí no necesito, allí el tamaño es fijo, o sea, sí o sí tengo que ir a guardar 6 caracteres, entonces pues una forma de definirlo ya es que sea de ese tamaño. O inclusive una validación pues se encarga de garantizar que yo lo esté definiendo ese tamaño. El género, este género es, claro que tenemos siempre 10 posibilidades no, no, tenemos un montón de posibilidades de guardar ahí en un char de uno, y es que pensando en números. Pero pues es solo un único carácter donde estemos guardando el género de la persona, entonces pues tendremos todas las posibles opciones de almacenar. Eso es como nosotros definimos o construimos una tabla. ¿Hay alguna pregunta de esta definición de esta creación de tabla? No, señor. Ok, no, listo. Un par de segundos. Y sigo. Bueno, eliminación. Entonces, más bien si tienen preguntas me escriben y dejo hacer esa pregunta que siempre son. Y nadie tiene dudas. ¿O esto qué es? Esta X. ¿Qué es esto acá? Ah, gracias. No manejo tanto esas opciones de Zoom. Eliminación de tablas. Podemos eliminar tablas dentro de una base de datos o limpiar el contenido de la misma. Son dos escenarios totalmente diferentes para tenerlos presentes. Si queremos eliminarla en su totalidad, o sea, por ejemplo, la definición que hicimos no es la correcta,
No hubo ningún error cuando la construimos, el sistema la aceptó bien, sin hacer ningún tipo de observación, pero pues cuando empezamos a guardar los datos nos dimos cuenta que lo que quería almacenar no se está cumpliendo, o la forma como lo indiqué pues no era la que buscaba. Entonces, pues, ¿qué nos toca hacer en un proceso? Pues eliminación. Para eso nosotros utilizamos el drop table. Hay otra forma en la cual, dos formas en las cuales nosotros tenemos disponibles para limpiar una tabla, si es que lo que queremos es mantener la estructura de la misma sin todos los registros que allí se encuentran. Y estos son el truncate o el delete. El primero, el truncate por defecto va y elimina o limpia todos los registros que se encuentran en la tabla sin tener compasión de nada, o sea, no le importa nada de lo que hay allí, sino únicamente desborra. Es supremamente rápido porque no tiene que ser absolutamente nada allí o ningún tipo de validación. Y particularmente dentro de los sistemas de Postgres, pues al momento de ir a limpiarlo, pues reclama el espacio liberado. O sea, vale hace un término que se utiliza en base de datos que es el vacuum, que sería como limpiar ese espacio en la memoria RAM de la base de datos que nosotros estemos utilizando, o sea, el libere absolutamente los registros que tienen allí. Entonces, no, e inclusive una particularidad respecto al delete es que el delete también va y borra la tabla, pero pues él ingresa y borra registro por registro. Entonces, mientras que usted le dice limpie y él va y lo hace, o vaya y registro por registro, elimínelo, es un proceso más demorado. Entonces, esa es la diferencia que nosotros tenemos entre el truncate o el delete. Cuando nosotros ya hayamos construido una tabla, podemos ir a modificarla. Eso es algo que ya veníamos hablando, como cualquier otro elemento. Y lo utilizamos de la misma forma que es con la operación, el alter. En este caso sería un alter table. Este es el objeto que nosotros vamos a modificar. Lo primero que debemos indicar es cuál es la tabla que queremos eliminar. La hacemos el llamado por el nombre y modificar, sí, modificar. Y posteriormente al llamado de la tabla es que le indicamos qué es lo que queremos hacer. Agregar una columna, borrar una columna. Si agregamos una columna, definimos o debemos definir el tipo de dato que queremos que ya se almacene aquí. Podemos eliminar esa columna que construimos. Cuando podemos eliminar la columna, podemos indicarle de qué forma es que la vamos a eliminar. O sea, pues si la columna está vacía, pues proceda a borrarla, si no, pues pues única y exclusivamente el mensaje, la configuración por defecto que tiene los sistemas gestores es que si contiene un valor, pues no lo eliminará el string. O podemos hacer modificaciones de la tabla cambiando los tipos de datos de columnas que ya existan, que es como lo que ustedes están observando entre la línea 11 y la 13, donde primero se hace el llamado de la tabla. Y posterior, cuando ya hacemos el llamado a la tabla, pues vamos a ir a modificar la columna. Y en la modificación de la columna ya especificamos qué es lo que queremos hacer, donde en ambos ejemplos se modifica el tamaño del campo del texto. Muy seguramente se hará de aumentarlo, o sea, pues igual si lo quieren reducir también se puede hacer, o sea, según la necesidad que se tenga. Lo que sí es clave tener presente es que cuando ustedes van a modificar una columna, la cual ya contiene registros, la modificación implica que el nuevo tipo de dato que va a contener la columna debe ser válido para los datos existentes. Hablemoslo en una tabla, en una columna de números. Si ustedes tienen valores decimales y quieren convertir esa tabla numérica en entero, no lo va a aceptar porque hay un registro que no cumple con esa condición, que es que sea entero. Hay registros con valores decimales. Si queremos cambiar el tamaño de la cantidad de caracteres que puede almacenar esa columna y queremos pasarlo, digamos, el nombre del departamento de 50 o 60 a 20, hablando de Colombia y en todos los departamentos de Colombia, pues automáticamente este cambio no es válido para el caso de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Entonces, ¿por qué no es válido? Pues mire el tamaño de ese nombre de departamento. Entonces, pues
debemos, o la única forma que yo puedo realizarlo, es que absolutamente todos los registros cumplan con esa condición que quiero indicarle. También podemos agregar restricciones en una columna, o sea, la construimos y aceptamos cualquier valor, pero automáticamente vamos y le agregamos, le definimos un tipo de dato específico que puede almacenar, o sea, ese add constraint, definiéndole en ese ejemplo 5 caracteres al código postal. También se puede modificar una restricción que fui definido en una columna, o sea, en este caso inclusive esta se cambia el nombre de la restricción, eso es lo que en ese ejemplo se hizo, ni siquiera se modificó cuál es la validación que se definió automáticamente en la sentencia anterior. Entonces ya decimos que ya no va a ser un zip check como ese chequeo, sino un nombre más entendible como ese zip underscore check. Eso es lo que es el ejemplo simple que tenemos ahí. Puede modificarse una columna indicándole cosas como si acepta valores o no, acepta o no valores nulos. Entonces, en este caso, el set not null significa que lo acepta y en este drop not null significa que no va a aceptar valores nulos. O si queremos que acepte o que almacene un valor por defecto, depende del modelo de negocio, es que uno establece ese tipo de cosas, como un valor por defecto para una columna, o inclusive finalmente, y de hecho aquí nos muestra ya la forma una de las formas como se definen las llaves foráneas, podemos modificar la columna para indicarle que esta es una llave foránea respecto a otra columna dentro de la base de datos. ¿De qué manera lo hacemos? Como observamos allí, el nombre de la restricción, ¿dónde se le indica que será una llave foránea? La llave foránea va a tener este nombre, address. En este caso, address hace referencia a una tabla, esta es la tabla, hace referencia a la tabla addresses y en este caso esta es la columna en la cual hace referencia. Entonces nosotros necesitamos, dejándolo ahí, todas estas cosas son las que nosotros necesitamos al momento que vamos a definir una llave foránea. ¿Quién va a contener, quién va a ser la llave foránea? Eso es de nuestra tabla local, la tabla que estamos modificando, esto es de acá. Esa columna es de esa tabla distributor. Y después ya decimos que references, que hace una referencia a otra tabla y dentro de esa tabla a una columna. Porque de hecho esa es la forma en que nosotros definimos las llaves foráneas. Y veamos esto. Hay varias formas a partir de las cuales nosotros podemos construir la definición de una llave primaria. Hay diferentes maneras en las que nosotros podemos llegar a establecerlo. Una de estas, la primera es como al momento de construir la tabla, es que nosotros, lo primero que podemos hacerlo es definirlo acá, donde nosotros le agregamos el primary key, el término y ya. Entonces, a cada uno de los atributos es importante tenerlo presente y este char está mal escrito porque como está mayúscula, por eso sale así como carácter no especial. Nosotros le indicamos al atributo que es llave primary key. Si es una llave primaria compuesta, o sea, en el caso de que sea una tabla de paso, donde claramente ya sabemos que eso se define a partir de dos llaves foráneas, entonces cada uno de ellos debemos ponerle su primary key. Esta es una primera forma de definirlo. La segunda manera en la cual nosotros podemos definirlo es como lo que aparece acá en la parte de abajo, en la línea 1. Construimos la tabla y después vamos y modificamos la tabla, ese alter, donde agregamos ya la primary key al nombre, este sería el nombre de la columna. Al nombre de la columna de la tabla que nosotros tenemos previamente establecida. ¿Cómo eliminamos la llave primaria? Única y exclusivamente la restricción, o sea, nada más nosotros nos estamos metiendo ahí. Sería acá, en ese drop constraint. Siendo el constraint el nombre específico de cómo está definido dentro de nuestra tabla de products. Entonces, ahí viene, o sea, ese tipo de cosas son las que nosotros debemos tener claro porque, pues, ¿quién le puso este nombre? ¿De dónde tiene este nombre?
O sea, nosotros, si nosotros o es bueno también revisar la documentación de Postgres para identificar de qué manera es que él asigna los nombres de forma automática. Porque pues si identificamos cosas sencillas como el, el tipo de nombre que asigna de forma automática para la creación de la llave primaria de una tabla, pues no es necesario que estemos consultándole al sistema gestor cómo es que se llama esa restricción, sino pues ya lo identificamos y lo único que hacemos es utilizarlo cuando sea necesario. Entonces, esa es una de las cosas que están ahí. ¿De qué otra manera podemos llegar a definirlo? En este caso que ustedes observan en la parte superior, lo primero que se hace es, aquí le hace falta unas líneas, muy seguramente. Pero bueno, ¿qué quería decirles? Defino todos los nombres, todas las tablas, en este caso son las columnas, perdón. Defino las columnas y una vez he finalizado el proceso de definición de columnas, construyo una restricción. Entonces, en este caso de las películas, la llave primaria es compuesta, o sea, contiene más de un atributo. Entonces, le estoy diciendo que tiene una restricción la cual se llama code title. Y en ese code title, o sea, los dos me van a definir el nombre de mi llave primaria. Me van a definir mi llave primaria. Entonces, en este caso, va a contener tanto el código de la película como el título de la película. Eso es lo que sucede. Por ejemplo de por qué sucede esto, pues básicamente nos está diciendo es que podemos tener más de una película con el mismo nombre. Por ejemplo, todo lo que está haciendo Disney con sus películas animadas que ahora las está representando en real, no sé cómo es que el nombre que le pusieron a esos reencanches o a esas nuevas versiones de sus películas. Entonces, la Sirenita no deja de ser la Sirenita, Mulan sigue siendo Mulan, pero pues cada uno de ellos tiene un código diferente. Entonces, cuando usted tiene los dos, es que ya tiene como tal esa indicación de esa película. Es un ejemplo de por qué nosotros tenemos esa posibilidad de definirlo así. También podemos, cuando nosotros estemos construyendo una tabla, podemos llegar a definirlo de la forma que ustedes están observando aquí en esta parte de abajo, en esto que acabo de seleccionar. ¿Y de qué manera lo estamos diciendo? Entonces aquí estamos creando la tabla de distribuidores donde tenemos un identificador del distribuidor. O sea, eso es una llave primaria. Ay, se me fue el nombre. Ese tipo de llave primaria. Artificial. Donde no viene como tal de los datos, sino pues únicamente le estamos diciendo que lo genere de forma automática y eso es lo que él está haciendo ahí. Es un valor entero, va a construir la llave primaria y el valor por defecto viene definido de una manera. ¿Cómo? Va a ser, él va a utilizar la función nextVal de tipo serial. ¿Qué quiere decir? Todo eso que está ahí. Estamos diciendo que en este caso es un número artificial, o sea, no lo define el usuario, sino lo define el registro que estamos almacenando allí y lo estamos almacenando es un número entero consecutivo. El hecho de NESVA significa que el siguiente valor que va a almacenar es el que le va a poner, es el que le va a asignar como llave primaria. Entonces, esto es una definición específica que nosotros tenemos para Postgres. Ahí, no es como SQL, no es SQL puro que sea replicable en todos. Uno ya tiene que entrar a revisar cada uno de los sistemas gestores para identificar si eso se puede definir de esa manera. Entonces, eso es una forma como nosotros podemos construirlo. La llave foránea. Lo que les vamos a mostrar aquí son algunos ejemplos de definiciones de llave foráneas. Es importante tener presente que una llave foránea es la llave primaria de la tabla a la que hace referencia. Siempre debemos tener presente eso cuando nosotros lo estemos utilizando. Entonces hay dos elementos que debemos tener. Uno, debo tener la llave primaria para poder tener la llave foránea. Por eso es que sale este ejemplo o esta diapositiva. Ustedes ven que para yo poder tener la tabla órdenes, orders, donde hago referencia a productos, que la tabla products debe existir primero y debe estar definida la llave primaria. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos
Ya está definido la llave primaria que acabamos de hablar. Y ahora nos venimos a ya verlo en detalle cómo nosotros definimos la llave foránea, donde hacemos referencia a la tabla y en este caso hacemos referencia específicamente a esa columna en el equipo. Todo esto de acá que esto está de más. Nuevamente. Esa tabla que tengo ahí hace referencia al atributo específico que tengo de esa tabla. Eso es lo que nosotros, así es como nosotros indicamos cómo se construye una llave foránea dentro de Postgres. Igual, otra forma de que podemos hacerlo es como ustedes observan acá. References Products. Por eso es tan importante que esté definido en la llave primaria de esa tabla a la cual vamos a hacer referencia, porque una de las posibles formas de hacer la definición de las llaves foráneas es que solo indiquemos que queremos hacer referencia a la tabla, punto. No se dice nada más. Ahí eso es lo que estoy diciendo ahí. Y obviamente la llave foránea hace referencia a la llave primaria de la otra tabla. Por eso es que también se pide y eso se puede representar de esa manera cuando nosotros lo estamos construyendo. Este otro ejemplo es, construimos la tabla products, construimos la tabla orders, donde vamos a tener los orders items, en donde ya es una tabla mucho más organizada, ese es un proceso de normalización, muy seguramente, porque pues ya, mientras que aquí estamos diciendo que una orden puede contener múltiples productos, pues también si lo analizamos, pues un producto puede estar en diferentes órdenes, entonces eso ya significaría una relación de muchos a muchos. Por tal motivo podemos llegar a construir esto que tenemos acá, este ejemplo, donde tenemos la construcción de cada uno de los elementos y aquí le estamos diciendo que el product number o el order ID, ambos son referencias a sus tablas específicas por un atributo propio de esa relación que sería el quantity, o sea, cuántos elementos se emplearon o se ven afectados en esa relación específica. Y finalmente, cuando ya construimos nuestra tabla, es que le indicamos eso que acabo de seleccionar, que tanto el product number como el order ID son la unión de los dos, la relación específica entre los dos es la que me define la llave primaria en esta tabla order items. Cuando nosotros construimos la relación, también podemos llegar a especificarle al sistema gestor de cómo va a ser el manejo de la integridad referencial de los datos cuando ya estemos trabajando sobre la base de datos. O sea, nosotros podemos llegar a establecer de qué maneras queremos almacenar los registros. ¿Qué quiere decir con esto? Si nosotros podemos, en el ejemplo anterior donde tenemos el order items, los elementos cuando la gente hace un pedido, cuando vamos a definir la referencia, aquí podemos establecerle como ustedes están observando lo que estoy seleccionando. ¿Qué quiero decir ahí? Si yo elimino un producto de la tabla de productos, él solo va a eliminarlo de la tabla order items si no existe, no hay ningún registro que contenga esa referencia. O sea, si voy a eliminar de los productos que ya no estoy ofreciendo, ya no quiero que aparezca más en la base de datos, solo puedo eliminarlos de mi base de datos si es que no ha sido nunca consumido, que de pronto es una política lógica de una entidad que ofrece productos, una tienda que está vendiendo productos y le empezó a ofrecer un producto nuevo y el cual no se vendió. No se vendió en 6 meses. En 6 meses no tiene nada, pues ya cuando le da de baja al sistema le dice, pues elimínelo en toda la base de datos, perdón. Solo lo puede hacer si no contiene los elementos. Si no contiene elementos, pues quiere decir que ya vaya y lo borre. Pero si llega a contener, no puedo ir a borrarlo. Entonces, pero pues sí puedo ir a cancelar. Si yo cancelo y elimino una orden, eso sí es un elemento diferente. O sea, si ya no hago ese pedido, si ya no existe ese pedido que el usuario hizo por la razón que se lo canceló, antes digamos que fuera despachado, pues se dio cuenta
digamos, la política que tiene, dentro de todas las políticas que tiene definida Amazon. Escogió alguna, se arrepintió de la compra dentro del espacio de tiempo que tenía, pues si ya cancelan la orden o el pedido, pues no tiene ningún sentido que yo siga manteniendo ese registro aquí. Entonces, si yo le digo cancélelo, pues automáticamente, si yo cancelo la orden, automáticamente en todas las tablas o en esta tabla viene y borra el registro en cascada. O sea, ya no, este registro no va a estar ahí, entonces procede a eliminarlo. Y como esto está definido, ya viene la definición de las restricciones de la base de datos o la forma que nosotros estamos definiendo para que él proceda a hacer las otras modificaciones. Si la orden se cancela, o sea, no se hizo la compra, entonces pues yo para qué guardo esa compra si no se llevó a cabo. Procede a eliminarla en todos los lugares donde sea necesario. A eso va referido y eso nosotros podemos definir la forma en que lo vamos a manejar cuando estamos construyendo la tabla. O sea, cuando hagan esa referencia le podemos especificar de qué manera se quiere que realice el manejo cuando se garantice la integridad referencial. A esto va que nosotros podamos especificarle a una columna qué hacer cuando se estén almacenando los registros. Entonces ahí como para tener presente. Los checks. Los checks son validaciones que nosotros podemos establecer a los atributos dentro de una base de datos. En la primera, en este caso, queremos garantizar que el atributo sea mayor el precio sea mayor a 0, o sea, es una validación, es numérica, o sea, el atributo va a guardar un número, pero pues no puede ser negativo. Es algo lógico, o sea, nadie vende productos con un valor negativo. De la otra forma que nosotros podemos indicarle, pues inclusive aquí ya es, como yo les decía a ustedes, es estableciendo el nombre. En este caso, respecto al anterior, la única diferencia es el nombre con el cual nosotros lo definimos, ya le indicamos específicamente cómo queremos que se llame. Otra forma de que nosotros podemos hacer validaciones dentro de la base de datos es algo que nosotros nos estamos encontrando aquí en esta tabla. Ese es un error que suele cometer en muchas ocasiones las entidades cuando venden los productos, y es que le hace falabela, o sea, que el precio en descuento sea más alto que el precio de venta, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces, y de hecho es una validación simple para que la entidad establece para, por ejemplo, evitar sanciones por parte de la superintendencia, donde ya hay entidades que pueden llegar a regular este tipo de cosas, como que si usted va a vender un producto en promoción tiene que ser más barato que su precio original. Entonces ya no es solo cuestión de engañar al usuario, sino que debe ser manifestado en la base de datos. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Un ejemplo de lo que ustedes están observando allí. Así sea un peso más bajo, o un dólar, o un centavo, etcétera, la unidad de moneda que quiera utilizar. Esa es una forma de representar. Entonces, es una forma de decirlo ahí. Le garantizamos que siempre vamos a cumplir con esa condición. Creo todas las tablas y después valido entre ellas que digamos, las columnas, corrijo, y valido que se cumpla esa condición que estoy estableciendo. Podemos adicionalmente, otra forma de definirlo es la que tenemos acá arriba, es exactamente la misma a la anterior. La única diferencia es que yo primero estoy aquí en este caso, esos que tengo seleccionado, aquí estoy creando como tal cada una de esas columnas, y después de que creo las columnas es que le establezco las validaciones. O sea, ya la forma como nosotros queramos especificar la creación de la tabla sin entrar a complicarnos o no la existencia. Como si queremos que para que sea fácilmente legible, pues yo lo defino de esta manera, no única y exclusivamente pongo el nombre de la columna y el tipo de datos que va a almacenar, y después le puedo decir realice las siguientes validaciones. Todas son exactamente iguales. O inclusive esta otra forma que tenemos ahí. Defino cuando estoy mirando el price, sí le defino que haga la validación, pero pero no definí lo mismo cuando pongo el discontinued price, pero cuando ya voy a hacer la validación del precio, sí le establezco esas restricciones. Y recuerden que nosotros podemos tener elementos booleanos como el i, el o, el not, el sort,
Entonces, donde nosotros establecemos las relaciones que queremos que se cumplan. En este caso tiene que cumplirse las dos, que el precio de descuento sea mayor a 0 y que el precio sea más alto que el precio de descuento. Otra forma inclusive de validarlo es, no se lo olviden, aquí viene el caso del nombre específico de la restricción que yo le estoy estableciendo para que si necesito modificarla o eliminarla, lo hago directamente a partir de la búsqueda del nombre. Estas son las formas como nosotros podemos llegar a definir todas las restricciones. Los índices. Es un elemento supremamente importante, es muy, pero muy importante en una base de datos. Siempre ténganlo presente, háganlo. Yo no me canso de repetir este ejemplo que me sucedió en la Federación de Cafeteros, donde yo tenía que correr, cuando estábamos en el subsidio cafetero, eso fue en el año 2013-2015, año crítico 2013 y 2014 fueron muy duros esos años para la familia cafetera, como bien se llama se les llama a toda la población que depende económicamente o de la producción del café, o que son productores cafeteros. Y debíamos estar revisando constantemente, haciendo identificación de personas a las cuales se les podía dar el subsidio, o sea, eran procesos que se ejecutaban constantemente. Y después, de hecho, desde finales de 2013, cuando empezó a acabarse la plata que el gobierno había presupuestado inicialmente, pues había que ser eficiente en cuanto al análisis. Cada vez que el gobierno asignaba un peso, pues había que validar todo el sistema para asignarle ese peso a las personas que más lo necesitaban o que llevaban más tiempo esperando o que realmente estaban en una necesidad supremamente grande. Ya todo establecido en el sistema, pero digamos, en el caso cuando yo ejecutaba mis consultas, eran consultas que se demoraban más de 26 minutos a un sistema gestor. Muy seguramente ustedes dirán que es una pregunta supremamente ineficiente para que se demore 26 minutos en ejecutar. Eso no es un equipo portátil chiquito, un netbook de lo que nosotros tengamos ahí disponible en la mano. Eso es una base de datos como tal. Y el gran error que me di cuenta después, porque pues cuando yo llegué ya existía el sistema, pues no construí toda la base de datos, por así decirlo, básicamente. Entonces, lo que identifiqué fue esto, la ausencia de índices. Los índices es una estructura de datos que mejora la velocidad de las operaciones. A partir de un identificador único de cada fila de una tabla, por lo cual permite un rápido acceso a los registros de esa tabla en una columna específica. Casi siempre se asocia el índice, suele tenerlo la llave primaria, eso es lo más lógico, lo más normal que nosotros lo establezcamos. Cuando me di cuenta de ese inconveniente dentro de mi base de datos, cerrando el ejemplo que les estaba diciendo, pasé de una consulta de 26 minutos a 4 minutos. O sea, ahí parto de un ahorro de 22 minutos cada vez que necesitaba ejecutar la consulta. Eso es un cambio supremamente grande. Además, si ustedes piénsenlo, véanlo de esa manera, si ustedes tienen a su jefe respirándole en la nuca por un resultado que deba darle, lo peor que usted puede querer es que el sistema se demore en ejecutar la consulta. Más aún cuando uno debía ser rápido cuando a ellos se les ocurrían las ideas. ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? Cada vez que establecen un qué tal si, vaya y corran a la consulta. Y esperar 26 minutos para decirles si eso sirve o no, no es un escenario ideal. Postgres ofrece varios métodos de indexación, que son los que ustedes observan acá, que ustedes tienen ahí. Si ya quieren entrar a revisarlos, eso podemos decir que básicamente se sale del alcance del curso, pero pues ahí ya pueden ustedes entrar a revisar la documentación de cuál de todos ellos les sirve para la necesidad que ustedes tengan dentro de su proyecto. Pero pues sin lugar a dudas siempre queden un índice. ¿Cómo nosotros creamos un índice? Como nos aparecen como estas son opciones, lo que ustedes ven ahí, opciones de construir los índices, en cuanto a que, digamos, la primera es Create Unique Index, donde le establecemos el nombre de índice que queremos que tenga, y importante tenerlo presente esto es la tabla y esto es la columna. La columna en la cual nosotros les vamos a establecer el índice que lo necesitamos. Hay veces, si por ejemplo, hablando del término de estudiantes o
la lógica de negocio que aplica mucho en personas es que nosotros, el número de identificación no es la llave primaria como tal, eso ya al menos en el territorio colombiano, el número de identificación no, por sí solo ese dato no nos sirve como llave primaria, porque pues el número depende del tipo del documento. Entonces, si nosotros, pero más sin embargo, debemos hacerle consulta, o nosotros consultamos mucho a partir del número de documento, eso es de lo más normal, eso es muy común. Pues sí, cuando tenemos los índices definidos, pues sería lógico que también construyéramos un índice para el atributo número de documento. Pues si voy a consultarlo o si es constante que yo necesito acceder a ese atributo, pues debo ser coherente con esa constancia con la cual debo acceder a él. Entonces, pues subirle un índice que obviamente significa un espacio de almacenamiento, pues puede traducirse en términos o en tiempos de respuesta mucho más óptimos, única y exclusivamente porque ya es un identificador único por cada fila. Ya eso es como lo maneja el sistema por debajo, eso ya es algo que nosotros no entramos a ver y nos establece eso. También podemos, si nosotros no le indicamos el nombre, podemos construirlo como nos aparece en la línea 3, donde le estamos diciendo que construya un índice. En este caso le estamos diciendo que construya un índice sobre la columna title, pero le estamos especificando adicionalmente que coja los valores de la columna title, les va a aplicar la función lower, o sea, que sea minúscula, y a eso es que le construye el índice. Cuando él construya el índice le va a asignar un nombre, y en este caso es este que le puso acá. Pues ya fue básicamente validando la definición de la tabla, buscando cómo fue que lo nombró. Entonces, si nosotros no le ponemos si nosotros no ponemos el nombre, o sea, cada vez que no lo pongamos, no garantizamos que nosotros podamos manejarlos, modificarlos, si ese caso es elemento más adelante. Otra forma de definir de que podemos llegar a definir los índices es como ustedes se encuentran en esta parte, en la línea 6, donde indicamos el nombre del índice que queremos hacerlo, sobre qué queremos hacerlo, o sea, la tabla específica donde vamos a utilizarlo. ¿Qué vamos a utilizar? Este es el método del índice, vean, acá está. Y ese se lo vamos a aplicar a la columna, esa será la columna. Adicionalmente, podría llegar a tener una definición de esas restricciones como de qué manera o cómo va a ser ese proceso de actualización del índice, que es una opción ya, hay que entrar a mirar la documentación realmente a qué se refiere con ese fast update. Son varias formas las que nosotros tenemos para llegar a definir la construcción de un índice para nuestras tablas. Y por favor, no lo ignoren, esto es supremamente crítico cuando estamos buscando optimizar los procesos de consulta en bases de datos. Un ejemplo sencillo que les dejo ahí para que quiero que construyan y lo miremos, es o sea, no les pido algo extenso, eso es algo que quiero que lo revisen y pues ya por términos prácticos lo veremos en la próxima sesión, quiero que ustedes lo traigan a ver de qué manera lo hicieron, donde les dejo disponibles un archivo, este archivo crime, que está acá, bueno, no me deja, ven, por el tipo de puntero no me deja accederlo, pero de todas maneras ahí se los puse dentro de la carpeta, a ver si lo puedo, cambiándole el puntero, puedo ya seleccionar. Veo que no. Me toca revisar eso entonces. Ah, no, ahora sí. Se los dejé en la carpeta de Drive. Es un archivo de texto, un texto delimitado por comas, donde tiene estos atributos que ustedes están observando ahí. Entonces, el ejemplo es simple, eso es un ejercicio corto que sería bueno que hicieran. Construyan una base de datos, construyan, eso es solo para aplicar lo que estamos hablando hoy, construyan esta base de datos, créenla, es propiedad de ese usuario que también le selecciono ahí, y esos son todos los atributos que ustedes tienen, los atributos que se encuentran en este archivo de texto. Como el ejercicio es corto, solo les pido que hagan dos especificaciones o que creen dos tablas. Una la de la ofensa o el offense, de hecho aquí está. Ahí partimos ahí, entonces ya es cuestión de que ustedes revisen los datos. Y tenemos el incidente o qué fue lo que sucedió, o sea, el crimen como tal, que estaríamos nosotros hablando. Claro, me vuelvo
al archivo de texto y pues lo descargo y lo abro. Siempre es grande. Listo. Esos son los datos que nosotros tenemos. Entonces ahí es para que los revisen. Eso ya es para que ustedes hagan a ver si nos lo muestra mejor, más fácil de visualizar. No va a poder cargarlo. Está muy grande. Bueno, se va a quedar intentando cargándolo. Entonces ahí está el cargue, es un texto limitado por comas. Es un ejercicio para que ustedes lo realicen, de qué forma podemos llegar a construir esa tabla. Y pues es una forma ya aplicada. Respecto a lo que estuvimos hablando hoy, ya como para cerrar el tema, ¿tienen alguna pregunta o hay algo que quieran compartir? ¿Un tema que quisieran aclarar? Veo que no. No dejen de hacer el ejercicio. Muchos quiere hacerlo y venir a explicarlo excelente donde quiera presentarlo, pero pues este tipo de cosas realmente es para que apliquen. Muy seguramente la gente que ya tiene más dominio sobre el tema no le como muchos de ustedes, no le encontrará la novedad, la particularidad de hacerlo, pero sí es bueno para nosotros observar qué podemos hacer con esos datos, o cómo podemos llegar a construirlo. Y pues no está de más que empiecen a practicar las cosas que estamos viendo. Veo que no hay ningún comentario. Vamos a hacer una pausa, siendo las 8:45, entonces de 15 minutos nos volvemos retomaríamos a las 9, ya para reunirme con cada uno de los grupos. Creo que hoy empiezo desde el 2, desde el 1, sí, si no estoy mal la sesión. ¿Sí es desde el 2? Listo. Entonces arranco desde el grupo 2, un espacio más largo con cada uno de los grupos, pues precisamente pues, revisando cómo van sus avances. Recuerden la entrega que tenemos el próximo martes. Si no hay más dudas, pues ya pauso esta grabación. Creo que no. Entonces...